Muy buenas tardes con todos. Les habla Víctor Hidalgo Lozano, egresado de esta casa de estudio, Universidad Nacional Agraria La Molina. Mis estudios los realicé en la Facultad de Zootecnia y estudio de maestría en nutrición y el doctorado en ciencia animal con especialidad en nutrición. Nos encontramos en este momento en la granja zootécnica de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde podemos ver los animales que están en proceso de crecimiento y engorde. Y el tema de hoy día que vamos a tocar es exactamente relacionado a la crianza, nutrición y alimentación de ganado vacuno de carne. Y es un tema muy interesante debido a que tiene etapas, tiene modalidades como cualquier especie cuyos requerimientos son cubiertos por una alimentación y nutrición adecuada. Gracias amigos de Zootecnízate por estar nuevamente en nuestro canal. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Víctor Hidalgo Lozano, especialista en el área de nutrición y alimentación de ganado de carne, ganado vacuno de carne. Una especie que para nuestro país resulta importante porque se necesita un trabajo muchas veces de alimentación complementaria a los animales que vienen de sierra hacia la costa para un consumo en los hogares de Lima y las capitales del Perú en general, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a usted y gracias a tu programa, que vamos a estar viendo pronto cómo sale al aire. Muchas gracias. ¿Por qué es tan crítica la nutrición en la producción de ganado de carne vacuno? Porque es una actividad en la cual se necesita realmente muchos conocimientos y técnicas de crianza por ser animales mayores, y no es una actividad tan comercial y muy, diríamos, económicamente muy grande debido a que el consumo no es tan importante debido a muchos factores que se pueden mencionar sobre esto, ya que en el país se consume más aves, pescado, ¿no? Y en tercer lugar le encontramos a la carne de vacuno. Sin embargo, esta actividad debe ser reactivada, debe ser visto de diferentes ángulos, ya que es parte de la ganadería de nuestro país y que depende mucho de muchos productores, diríamos, y tiene una connotación no solamente económica, sino también social. Si nosotros nos vamos a la zona rural, vamos a encontrar que estos animales se encuentran pues, en manos de pequeños productores, donde ellos se sostienen su economía y su alimentación en base a estos animales. Entonces, yo creo que la ganadería vacuna debe ser retomada, debe ser tratada tan igual como otras especies que hoy en día se tiene en el país o se consume diariamente. Y pues de ese tema vamos a seguir hablando, ¿no? en la continuación de este programa. Qué interesante. Definitivamente la presencia de ganado vacuno en la ruralidad peruana, en los Andes básicamente, juega un papel importantísimo, ¿no? El ganado que acompaña al campesino, al ganadero, ¿no? Es una fuente no solamente de leche en el caso de las hembras, sino es un producto de carne para su posterior beneficio, ¿no? Significa también una iniciativa de ahorro a posteriori, ¿no? de una inversión que hace el campesino para tratar de captar un ingreso económico que le sea sustentable a él y a la familia, básicamente, ¿no? En el caso de la alimentación que este ganado consume, ¿cómo afecta directamente a la calidad de la carne que obtenemos en el mercado? Bien, la calidad de la carne depende mucho de la alimentación, de la nutrición que lleve el animal, porque cada país tiene un estilo, diríamos, unas costumbres de ver qué tipo de carne de vacuno le interesa. Y dentro de la calidad obviamente está incluido lo que es el color, el olor, el sabor, jugosidad y cantidad de grasa que puede tener. Y los animales que se encuentran en el campo, que se alimentan a base de pastos,
en épocas que hay lluvia, pero en esta época todos sabemos que están en época de sequía, tanto en la sierra, en la selva. Obviamente la alimentación es muy pobre, estos animales no están acumulando suficiente grasa. Entonces son animales que cada vez se mantienen solamente en peso y muchos de ellos pierden peso por falta de alimentación. Y estos animales cuando son adquiridos vienen a los centros de engorde y que la mayor cantidad de centros de engorde la encontramos alrededor o a lo largo del litoral, en la costa peruana. Ahí es donde van a recibir una alimentación adecuada en base de concentrados. Bien, ese alimento que vamos a hablar más adelante también, ese concentrado obviamente es a base de rastrojos de cosecha y subproductos agroindustriales que no compiten con la alimentación del ser humano. Sin embargo, estos animales van a convertirlo en carne. Carne que realmente en cuanto a calidades de buen tenor o buen aminograma, en cuanto hablamos de calidad de proteína. Y tiene otras cualidades la carne de vacuno que no tienen otras especies, que voy a mencionar más adelante. Estas características organolépticas de la carne que usted menciona, en cuanto a jugosidad, sabor, porcentaje de grasa de cobertura, por ejemplo, ¿no? Son posibles, bueno, gracias a que el mercado así lo solicita, producto de una alimentación complementaria, como usted menciona, que es dada en estos centros de engorde. ¿Podría, por favor, profundizarnos acerca de esta alimentación complementaria? Correcto. La calidad de la carne se ve de diferentes formas, con diferentes índices, ¿no? Lo que es, empezando por la textura, la ternura que se le dice, la suavidad de la carne, generalmente pues se busca para hacer un engorde de ganado vacuno, animales tiernos, que no estén con más de 3 años. Estamos hablando promedio de hasta 4 años, podría decir, 3 años, que serían hasta 4 dientes. Entonces, este es el tipo de animal que vamos a encontrar en el mercado que busca calidad. Entrando ya a la carne en sí, realmente la cantidad de grasa que puede tener, tanto de cobertura como de infiltración, le va a dar características especiales. No solamente porque va a dar solo energía al alimento o a la carne que vamos a consumir, sino también nos está dando otras características como suavidad, jugosidad, ¿no? Como si nosotros vamos a una parrilla y ponemos a la parrilla una carne y esa carne va a ser suave y va a ser jugosa. Igual de otro tipo de potaje o alimentación, vamos a encontrar esa carne suave. De ahí que se busca animales de ciertas características para esta industria cárnica, vamos a decir, como es la edad, y también podemos hablar un poco de la raza. Hay razas que producen más carne que otras debido a sus cualidades genéticas. En el caso, por ejemplo, de estas razas que usted menciona, ¿cuáles serían estas y si están muy difundidas a nivel nacional? Bien, en cuanto a razas, vamos a aclarar un poco. En el Perú no tenemos cantidades suficientes para poder escoger de una sola o 2, 3 razas, debido a que todavía estamos en un proceso de aumento de población. Hay razas que son de buena calidad, vamos a mencionar, por ejemplo, el Flavio o el Simmental, que es animales de buena calidad. Tenemos también los Blonde de Aquitén, que es todavía no disponible para un mercado grande, sino se está empezando a hacer esos mejoramientos. Son animales de excelente calidad, donde tiene pues bastante musculatura, conformación y calidad en cuanto a su carne en sí, debido al tipo de grasa, al tipo de, vamos a decir, músculos que va formando. Lo que se busca en el mercado nacional son razas cruzadas con estos animales que estoy mencionando, ¿no? Y si uno tiene animales de buena calidad y buena alimentación, vamos a tener asegurado una buena calidad de carne. En el proceso que usted menciona de esta complementariedad alimenticia, ¿cuál es el principal reto o escollos que se encuentran cuando llega el animal, por ejemplo, de la sierra, por poner un ejemplo, y empieza el proceso de engorde? Es el manejo. Uno es la
selección de animales que quiero engordar y tener una buena eficiencia productiva en cuanto a ganancia de peso, calidad de carne. Es la selección que se tiene que tener los animales que tiene que llegar a un centro de engorde donde se realice este proceso de nutrición y alimentación. Se busca animales que no sean de mucha edad, por eso he mencionado máximo 2 dientes, que son, vamos a hablar de 3 años, que sean animales mejorados genéticamente, porque vamos a tener animales en el interior del país, animales de toda calidad, de todos los cruces, pero hay características que nos va a ayudar a encontrar esos animales. Uno de ellos es la conformación, lo otro es la edad y el tamaño. Y con estos animales que se va a seleccionar o se va a tener en el interior del país, va a tener un buen resultado cuando se aplica una buena nutrición y alimentación durante el proceso de engorde. ¿La dieta inicial cuál sería? La dieta inicial, la nutrición y alimentación de un proceso de engorde de ganado vacuno tiene etapas. La primera etapa es adaptación, ¿no? La adaptación. Hay animales que cuando vienen de un lugar donde nunca han sido alimentados con una premezcla o con granos, son animales que van a demorar en el proceso de adaptación. De ahí que por lo general lo que se usa es un alimento, si no se tiene un forraje verde en los primeros 2, 3, 4, 5 días que llegan los animales, se puede utilizar rastrojo de cosecha como panca de maíz seca, coronta y con un poco de sal y melaza. Con eso al animal se le va adaptando a las condiciones que tenía antes, que vivía a base de pasto, que es alto en fibra, claro. Y entonces va formando su tracto digestivo donde están los microorganismos que van a degradar todos los nutrientes que consume. Luego de eso, esa etapa puede durar una semana, puede durar 10 días, va a depender mucho de la habilidad también de la persona que está a cargo del engorde. Entonces es muy importante esa etapa, adaptación, ¿no? Luego viene ya la recuperación y el crecimiento compensatorio que buscan todos los centros de engorde porque es un periodo en el cual no es de mucho tiempo, dura alrededor de 35 días promedio, puede durar un poco más, como también menos, pero es un periodo en el cual el ganado puede ganar no menos de 2 kilos. Entonces, ganar 2 kilos por día es bastante, diríamos que es muy satisfactorio, debido a que posterior a ese pico de ganancia va a comenzar a disminuir lentamente hasta que culmine su periodo de engorde, que le llamamos la última fase sería acabado, que es la cobertura que busca el mercado, cobertura de grasa para el almacenamiento, para que no pierda mucho peso en las cámaras, y 2, lo que busca el mercado, con una cierta cobertura de grasa y grasa de infiltración. Eso es una característica muy importante de la carne que se busca con esta actividad ganadera. En cuanto a los insumos que usa el engordador, en este caso, para hacer estas 3 etapas que ha mencionado, ¿cuáles son los que podría usted destacar? Bien, después que el animal se ha adaptado a las condiciones del centro de engorde, que son manejo, corral, o instalaciones, vamos a decir en general, y al alimento que se le tiene que ir dando gradualmente un concentrado de recuperación, de crecimiento, cuando los animales llegan tiernos. Generalmente en este periodo ya se utiliza 2 grupos de alimentos muy bien marcados y son económicamente asequibles debido a que eso abarata los costos de la alimentación, porque estos animales, como ustedes saben, consumen pues varios kilos de alimento. Pueden consumir 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos, dependiendo la edad y el tamaño del animal, sobre todo. Los alimentos que se utilizan son los subproductos agroindustriales que hay en el mercado. Alrededor de las grandes ciudades tenemos empresas industriales que van a producir subproductos, ¿no? De los granos, por ejemplo, afrecho, tenemos también melaza de los ingenios, podemos tener también otros subproductos como gluten de maíz, hominy feed,
Y también podemos utilizar junto con estos subproductos agroindustriales los residuos de cosecha que hay cuando hay mucha producción, sobre todo de maíz. Tenemos panca de maíz seca, coronta. Todos estos tienen buenas cualidades en la alimentación de estos animales. Pero de estos falta proteína. Ahí tenemos que complementar con algunos insumos proteicos que son de mayor costo obviamente, pero el uso de estos no es muy elevado, como podemos usar torta de soya, podemos usar harina de pescado, y con esto más sales minerales, sal común, y tenemos una mezcla bastante buena para estas condiciones. Interesante. Uno de los indicadores que nos dice más o menos cómo vamos en cuanto a la eficiencia de nuestro engorde es la conversión alimenticia, ¿no? Un indicador que es fabuloso, es el que creo que todo el mundo trata de guiarse. ¿Y cómo va tu conversión alimenticia? ¿Podrías, por favor, explicarnos un poco este índice importante en la zootecnia y en el ganado de carne? Correcto. Como en todas las especies, tenemos que hacer un seguimiento del proceso de crecimiento y engorde. Tenemos que ir viendo cómo es el consumo. Si el consumo es muy bueno, están aceptando muy bien el alimento, ya tenemos algo de ventaja respecto a los resultados. Luego vamos viendo lo que es la ganancia de peso. Se recomienda pues que un centro de engorde debería tener alguna balanza, por más simple que sea, debe tener una balanza para llevar este control. Con cuánto peso ingresó, debe pesarse también a los 40-45 días para ver la recuperación y el crecimiento compensatorio. Y luego al final, no les recomendaría que pesen semanalmente ni quincenalmente, porque mover los animales también ocasiona estrés en ellos. Suficiente con esos 3 pesos para que ustedes sepan cómo se recuperaron en los primeros meses, vamos a decir mes y medio, y luego con qué peso sale. Peso y consumo, con eso podemos hacer cálculos de conversión alimenticia, que es un índice muy interesante para ver la eficiencia con el cual el ganado ha crecido o ha engordado, que al final se va a traducir en soles. Interesante. Ingeniero, ¿y cómo representa la investigación que se realiza, por ejemplo, en lugares como las universidades, una universidad como esta, por ejemplo, La Molina, en el aumento, por ejemplo, de beneficios para el engordador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto investigamos en ganadería de carne actualmente? Bien, una pregunta muy interesante, porque muchos a veces entran a esta actividad sin conocer realmente cuáles son los conocimientos que deben tener o las técnicas que se debe tener para que estos animales realmente respondan. Los animales pueden tener buen potencial para crecimiento, para engorde, pero si nosotros no sabemos manejarlo eficientemente y no le alimentamos bien, igual no vamos a tener los resultados que esperamos. Entonces, lo que la universidad hace es constantemente cursos de extensión para los ganaderos, y de esto yo les puedo comentar. Hace un mes y medio hemos tenido un curso de extensión y hemos tenido bastante acogida, y hemos llevado el curso de las dos maneras, ¿no? Los que podían venían presencialmente, y los que no podían por las actividades, la distancia, lo hemos hecho el curso online. Y ahí se imparte toda la actividad que se debe hacer un centro de engorde, empezando por compra de animales, empezando por instalaciones, la parte obviamente manejo, y una actividad también que no podemos olvidarnos, que es muy interesante y debe considerarse sí o sí, es la sanidad de los animales. Animales que se enferman, vamos a tener resultados no deseables. Entonces debemos de prevenir siempre la sanidad. Con la sanidad prevenimos cualquier enfermedad que puede tener el animal, y el ganadero tiene que estar vigilando como si fuera de parte de su familia, ya que día a día puede haber sorpresa con ellos. Y otros conocimientos que también damos es la parte de nutrición, alimentación. Hablamos de los insumos, de los nutrientes y de las raciones, cómo deben alimentar los animales. Y al final tenemos obviamente la parte ya, como se dice, la cereza del pastel,
la comercialización y evaluación de la calidad de la carne. ¿Cómo hemos llegado hasta ese punto en cuanto a lo que es el peso, el precio al engancho y la calidad de la carne? Entonces, todo eso incluye el curso y eso es lo que la universidad, muy probable otras instituciones también hacen para difundir esta actividad ganadera que es bastante interesante. Interesante. Nosotros entonces tenemos el análisis hasta que el animal está en gancho. Ah, sí. Y podemos hacer también transformación de los subproductos en carne, por ejemplo, ¿no? También hay eh, cursos con respecto a este tipo de transformación de, por ejemplo, embutidos, sobre partes que no son muy rentables, digamos así, en la actividad cárnica. Sí, el curso realmente llega hasta lo que es cortes comerciales, que es muy interesante este rubro porque no es solamente vender el animal en peso vivo, en peso en gancho, pero también se puede vender en cortes comerciales que a veces se tienen más beneficios, ¿no? Vendiendo como corte único. Pero también hay cursos en la planta de embutidos que tenemos que están constantemente haciendo transformación. Hay producción de algunos productos de embutidos, de diferentes especies. Especialmente ahí lo hacen de cerdo, que es mucho más difundido los embutidos, ¿no? Y de carne es generalmente cortes comerciales, que es lo que expende el laboratorio o la sala de embutidos, ¿no? Interesante. ¿Alguna recomendación para este empresario ganadero que quiere iniciar en este negocio? ¿Alguna apreciación final de repente? Bueno, yo recomendaría pues a los productores, sobre todo a los que están empezando en esta actividad, que se deben documentar bien, deben conocer bien todos los pasos que se debe llegar a hacer desde un comienzo hasta el final. Es como la trazabilidad, ¿no? Cómo debe ser la ruta de toda esta actividad, desde el momento de compras, donde hay mayor cantidad de animales, donde puedo tener posibilidad de comprar buenos animales de buena calidad, y luego llegar a un lugar donde hay buenas instalaciones, donde se va a darle todas las condiciones adecuadas al animal en sanidad, en nutrición, alimentación, manejo, y luego tener también una cartera de clientes para la venta. No se debe llevar el animal una vez que está engordado de frente al camal, porque eso no es nada recomendable en el mundo de las empresas. Tiene que tener ya un comprador antes que el ganado salga del corral. De esa forma se asegura que ese animal va a llegar al beneficio y va a ser comercializado. Entonces, yo recomiendo que deben documentarse bien y deben conocer bien la actividad para que no haya algunos inconvenientes durante todo este proceso. Y eso lo pueden tener a través de documentos, a través de cursos, a través de videos como este, por ejemplo. Va a ser muy interesante para ellos escuchar, ¿no?, en qué consiste esta actividad, ¿no? Ahora, no sé si se va a tocar un poco el tema sobre que se habla hoy en día de la contaminación ambiental. Sobre el metano, ¿no? Así es. Les puedo decir de que el ganado de carne emite menos metano que el ganado de leche. ¿Por qué? Porque el ganado de leche consume más forraje, más fibra. Más forraje, más fibra, hay más producción de metano. ¿A dónde va eso? Al medio ambiente. Pero no debemos preocuparnos tanto porque nuestro país no es un país ganadero. ¿Cuántas cabezas tenemos hoy en día, según el registro del Ministerio de Agricultura? Estamos en 5,5 millones. Para un país tan grande, obviamente, no es mucho. Por eso que muy probable es una de las causas también que la compra o el consumo de carne de vacuno no es tan grande como el caso del pollo. Entonces, en ese aspecto no hay ese problema que mundialmente se habla, que el ganado vacuno es uno de los contaminantes, ¿no? Será si la población sería tan grande como hay en Brasil, en Argentina. Esos son países que tienen gran cantidad de ganado, hablando de Sudamérica. Nosotros no estamos ni siquiera creo que ni en 10% de su población. Entonces de eso no debemos tener problema. Pero tenemos que diferenciar
que el animal que comen concentrado, como un vacuno engorde, emite menos metano que un animal que come mucho pasto o mucho forraje. Interesante. En el caso, por ejemplo, del Estado, ¿qué tipo de promociones se están dando a nivel de la ganadería de carne, por ejemplo? ¿Conoce programas que estén funcionando o hayan funcionado? Hace muchos años, digo muchos años porque no recuerdo exactamente, como ahora acostumbramos decir, mucho antes de la pandemia, el Ministerio de Agricultura hizo un programa de ganadería, ¿no? Un programa de ganadería a nivel nacional. Pero como siempre, se hacen buenos intentos, pero la implementación, la reglamentación a veces demora mucho y cambio de autoridades, y eso no ha llevado muy lejos. Ha quedado hasta cierto nivel, pero falta ese apoyo, ese fomento ganadero por el país. Y a todo nivel, por lo menos para los animales que viven pues en el campo, donde mucha población, como sobre todo en la sierra, dependen bastante de su ganado que ellos crían. Pero de ahí debe haber más fomento, como hace muchos años, los que me escuchan posiblemente van a recordar, habían sectoristas donde iban a diferentes sitios y apoyaban al ganadero en vacunación y en otros aspectos de la ganadería. Y eso estaba a cargo del Ministerio de Agricultura. Hoy en día estamos pensando en dejarlo a la empresa privada, pero no es suficiente para un país tan extenso, ¿no? Yo creo que falta ese empuje, ese camino del ministerio de dar un poco más de apoyo, buscar formas de que esto debe mejorar con el tiempo. O sea, tener una política agraria un poco más dinámica de la que se tiene actualmente. Así es, más dinámica, y si podemos decir sectorizar un poco, no podríamos tampoco decir a nivel general, por lo menos en los lugares donde lo necesitan más este apoyo del gobierno, ¿no? Que es la sierra, algunas partes de la selva, y en la costa, bueno, obviamente no es tan fácil debido a que para esta actividad se necesita sembrar o se debe comprar, debido a que no hay pasturas, no hay siembras, generalmente es para vacuno de leche. Pero para vacuno de carne casi no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, esos sectores son los que necesitan más apoyo para que ellos puedan salir un poco más adelante de que hablamos hoy en día, muy suelto, muy fácil, de la pobreza, ¿no? Que aumenta año tras año. Tener en cuenta que somos parte de la seguridad alimentaria de un país, ¿no? Que necesita con urgencia proteína día a día, ¿no? Así es. El humano es un ser en el cual es exigente en su dieta. Sin embargo, se acostumbra o se adapta a las restricciones. Sin embargo, cuando se habla de la seguridad alimentaria, tenemos que hablar de todas las posibilidades que existen para que el ser humano realmente pueda consumir lo que debe consumir, ¿no? Proteína, energía. Dentro de la energía podemos hablar las grasas y ácidos grasos esenciales de calidad, como los omegas, de consumir pues suficiente cantidad de alimentos que tengan vitaminas, minerales. Todo eso constituye una buena formación de un ser en general, un ser vivo, más el ser humano, que es el que necesita. Entonces la seguridad alimentaria viene de ahí, de que nosotros debemos de buscar producir lo que el poblador necesita sin esperar de que tenemos que importar, ¿no? Y tener esa seguridad de que en el mercado lo voy a encontrar y que sea de algún modo asequible para todos, para que puedan consumir la cantidad suficiente de nutrientes. Interesante, ¿verdad? Muchas gracias por la entrevista, doctor Hidalgo. Bastante dinámica, bastante interesante. En todo caso, de reconocer de esa alimentación complementaria que necesita el ganado, de esa calidad organoléptica que necesita la carne para que llegue a un consumidor en las mejores condiciones y que pueda retribuir esto en el retorno económico que necesita el ganadero, que necesita el criador, porque definitivamente esta es una actividad económica que trae progreso también para la gente que se dedica a esto. Así es.
tú lo has mencionado perfectamente, de que realmente debemos de buscar formas, buscar mecanismos en el cual la seguridad alimentaria debe mejorar a través de los años para que la pobreza realmente disminuya. Y eso está en manos de todos, y especialmente en nuestro Estado, ver políticas en el cual debemos de apoyarles a esta población, para que ellos puedan tener posibilidades de criar, consumir, y ya que sus posibilidades de tener un recaudo económico para ir constantemente al mercado no lo tienen, pero sí pueden tener un autoconsumo de lo que ellos pueden producir, pueden criar. Entonces ahí está la seguridad alimentaria, y hay diferentes especies que ellos van a optar. Uno de ellos sería el vacuno, donde les puede dar, si tienen una de doble propósito, le va a dar leche, le va a dar carne y otras ventajas. De repente tener un animal que les pueda ayudar a arar su terreno en lugares donde el terreno es muy accidentado, y todo se va complementando. Lo importante es que sepan utilizar bien esos recursos y sepan alimentarse bien. Muchísimas gracias por la clase zootécnica que el día de hoy nos ha dado. A los amigos de Zootecnízate, si les gustó el video, por favor, compártanlo, dennos un like y activen por favor la campanita para próximos programas. Doctor Hidalgo, nuevamente muchas gracias. Muy bien, César, muchas gracias a ti, y gracias a tu programa Zootecnízate, y que ojalá que sea de mucho provecho esta entrevista, para que conozcan en qué consiste realmente esta actividad pecuaria que se realiza día a día en la universidad, y obviamente todos lo conocemos, pero de una manera muy superficial. Muchas gracias. Gracias. Los datos del doctor van a estar en el buzón de este mismo video. Gracias. Hasta pronto.